Bendiciones a todos, paz y gozo en sus corazones en Cristo Jesús. Que Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo los bendiga y los sostenga en la verdad y que cada día los ayude para ser colmados de bendiciones y puedan caminar en la verdad en Cristo Jesús. Estamos un día más acá para poder entrar en la lectura con comentarios de la palabra del Señor Jesús. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí presentes el día de hoy. Este segmento, este tema que venimos tocando siempre va relacionado a la lectura de la palabra de Dios con comentarios. Por lo cual nosotros buscamos leer, en este caso, Romanos capítulo 16, que es el capítulo, y del 1 al 24, que prácticamente es basado en lo que coloca la Biblia Reina Valera como saludos personales. Ese es el lapso de versículos, por lo cual lo que haremos es leer y luego comentar. Ya gracias a Dios terminamos el capítulo 15 y ahora nos tocaría prácticamente abarcar el capítulo 16. Ciertamente nosotros vamos avanzando conforme a los versículos, es decir, tratamos de comentar lo que el Señor nos quiera mostrar de los versículos que están brindando, en este caso del 1 al 2. Posiblemente la próxima semana podamos ahondar otra vez también en estos versículos, ya que considero que va a ser un punto importante de lo que vamos a comentar, más que todo por una situación específica con la que se menciona en estos versículos de la hermana Febe, diaconisa de diaconisa en una congregación. Entonces el día de hoy vamos a hacer mención, vamos a leer y hacer mención de lo que corresponde a ella y posiblemente la próxima semana vamos a continuar con comentarios relacionados a esta hermana o no necesariamente a ella, sino que ella es como una forma de ejemplo, algo así como Timoteo, pero nos va a ayudar a nosotros para comprender, creo, un par de cosas con respecto al ministerio de las mujeres, por así decirlo. Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude en este tiempo y en este espacio para poder dar gloria a su nombre y también así mismo estar fortalecidos en la verdad, en su paz y en su gracia. Por lo cual vamos a orar. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para agradecerte, para amarte, para buscarte, para ser fieles a ti, pues buscarte día tras día, para que tú seas siempre nuestra paz, nuestro socorro, nuestra torre fuerte y nuestra gloria y que levanta nuestra cabeza. Te agradecemos por todo tu amor. Provéenos hoy de tu sabiduría y tu revelación como tú la conoces. Líbranos de todo estorbo espiritual, de toda obra de pecado y de maldad, y que podamos nosotros hablar conforme a lo que está en tu palabra, conforme a lo que está en tu verdad, y no salirnos de tu palabra ni a izquierda ni a derecha. Ayúdanos para ser fieles y constantes, y para poder asimismo ser gratos a ti en nuestras palabras y en nuestra escucha. Te lo agradecemos, amado Padre. Guíanos hoy, fortalécenos hoy, susténtanos y guárdanos el día de hoy para alabanza de la gloria de tu gracia. Declaramos, oh Jehová, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús, amén. Y amén. Bueno, entonces como mencionábamos, tenemos la lectura con comentarios. Esto recordemos que lo estamos haciendo basado en varias partes de la Biblia, entre una de ellas Lucas 4:16. También 1 Timoteo 4:13 y también según el libro de Nehemías capítulo 8, donde regularmente se habla de leer la palabra y brindar una exhortación o una enseñanza basada en lo que se acaba de leer. Entonces, esa es la idea, leer y luego exhortar o enseñar, o en pocas palabras como actualmente nosotros lo conocemos, comentar, ¿verdad? Siempre hemos tomado ahorita lo que es la Biblia Reina Valera 60, pero también a veces nos apoyamos en otras Biblias, como lo que es la Biblia de las Américas, la Biblia textual, o también utilizamos lo que podría corresponderse al griego y el hebreo, es decir, que nos apoyamos en ciertos diccionarios como el Strong Concordance, BDB, Tyre y algunas que otras veces algunos otros diccionarios o comentarios como hay unos comentarios de la Biblia palabra clave que son unas anotaciones de unos comentarios de griego y hebreo un poquito más extendidos hasta cierto punto. Entonces, recordemos que estamos tomando la Biblia Reina Valera 60 y la Biblia Reina Valera 60 tiene un encabezado que ayuda a veces a dar un contexto a lo que se va a leer. En este caso en particular, tenemos lo que es saludos personales, es decir, que el capítulo 16 que vamos a leer está dividido en dos partes según la Biblia Reina Valera 60.
Ya mencionamos de que estos títulos lo colocan para dar, para que sepamos de, por así decirlo, de qué va a tratar lo que vamos a leer. En su inicio, en su principio, no existían estos títulos, tampoco los capítulos y versículos. Eso fue agregado mucho tiempo después. Inclusive, según recuerdo, también no habían espacios, es lo que nosotros conocemos ahora como espacios aquí entre saludos y personales. Esto antes estaba todo junto, según lo que había leído o visto en algún comentario o un video. Entonces, a nosotros pues ya nos han otorgado esto. Conforme al tiempo, las personas han agregado ciertas cosas según han visto y también ha sido de ayuda. Entonces, en este caso tenemos dos saludos personales y creo que el otro título es doxologías finales o algo así. Entonces, saludos personales según la Biblia Reina de 60 es del capítulo 16 del 1 al 24. Si alguien tiene alguna otra Biblia de estudio o las Américas, Biblia textual o alguna otra Biblia, puede ser que no concuerde el título con lo que tenemos acá, porque estamos tomando de base la Biblia Reina de 60. Entonces vamos a leer del 1 al 24 y luego vamos a regresar para hacer los comentarios. En este caso del 1 y 2. Dice de la siguiente manera. 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así como me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, esto es prácticamente la lectura del 1 al 24.
Si nos damos cuenta de lo que acabamos de leer, ciertamente hay muchos saludos y alguien dirá, pues, ¿cuál es el sentido de mostrar tanto saludo en un escrito? Y ciertamente hay muchas cosas en la Biblia que no le podemos poner mucha atención, pero pueden tener una gran riqueza de revelación. Entre una de ellas, por ejemplo, las genealogías. Entonces, las genealogías a algunos ciertamente les parece aburrida y también en algunos casos muchas personas hacen burla, inclusive en videos de TikTok o en YouTube con relación a las, em, a las genealogías, pero realmente recobra un valor bastante importante de diferentes maneras. Inclusive dentro de las genealogías hay ciertos mensajes de, de parte de Dios que están encerrados. Y claramente hay que comenzar a revisar los nombres de cada uno y también Dios también va a revelar ciertas cosas. Entonces sí tiene un valor y un peso. En este caso los saludos que estamos viendo tiene un valor y tiene un peso lo que está diciendo y también a la hora de verificar varias cosas em, nos podríamos dar cuenta de ya en detalle de por qué la forma de saludo. Recordemos también de que en la Biblia los saludos son una doctrina. Cuando hablamos de doctrina, en su momento ya hemos hablado que doctrina es una forma de vivir que se enseña, ¿verdad? Entonces los saludos realmente son algo importante en la Biblia, comenzando porque en el libro de Lucas se menciona cuando María llega a saludar a Elizabeth y cuando la saluda dice que el Espíritu de Dios cae sobre Elizabeth y es prácticamente bautizada en el Espíritu Santo, tanto ella como el niño que lleva dentro. Y eso, y esa administración, por así decirlo, vino a través de un saludo. También vemos como cuando Jesús llega a una casa, dice que cuando lleguemos a una casa, digamos, pase a esta casa. Prácticamente estamos haciendo un saludo para esa casa o a ese lugar, y lo que está diciendo es de que si hay un hijo de paz, la paz caerá sobre ellos, pero si no, esa paz regresará a nosotros. Y hay varios puntos en la Biblia donde se mencionan los saludos, inclusive hay momentos donde dice, enseña la palabra que no hay que saludar. Entonces los saludos, aunque es muy común en nosotros, muy común en nuestra forma de vivir, por lo tanto a veces lo que es común no se le pone mucha atención porque es muy común, pero sí trae una relevancia. Inclusive en el caso de los aprendizajes de idiomas, una de las primeras cosas que a uno le enseñan o uno se topa en videos es nos enseñan cómo saludar en cada idioma, ¿verdad? Ya sea en inglés, portugués, italiano, siempre tienen una forma de saludar y uno se tiene que acoplar a la forma de saludar cuando va al país. Y algo tan sencillo como es también los buenos días, buenas tardes, buenas noches, que se utiliza para también saludar. Entonces vemos que los saludos son una parte importante en nuestra vida cotidiana y también en el Evangelio. Y basado en lo que vimos, lo que mencionamos de Lucas, un saludo podría ministrar a alguien de una buena manera, en el sentido de alguien podría ser lleno del Espíritu Santo a través de un saludo. Y también uno de los testimonios que me contó mi tío es de que a través de un saludo de una persona se le fue quitada toda carga y toda preocupación o aflicción que él tenía, porque una persona le dijo, bendiciones hermano, y ese saludo en bendición, así como nosotros lo utilizamos en Latinoamérica, le quitó toda carga, le quitó todo peso. Entonces, hay cosas bien importantes en la Biblia también de cómo saludar, ¿verdad? Una de las primeras cosas que también Jesús hizo con María y las otras mujeres que lo llegaron a buscar llegaron, perdón, al sepulcro para poder ungirlo, lo primero que hizo Jesús fue saludarlas. Entonces, ciertamente los saludos son bastante importantes. Ciertamente nosotros a veces podemos ignorar lo que es común o podemos darle un valor menor, pero dentro de nuestro entorno, de la forma de vida en Cristo Jesús, son importantes los saludos. Recordemos que cada carta o epístola que el apóstol Pablo o inclusive otros apóstoles presentan, se presentan también saludando y tienen especificaciones en su forma de saludo. Entre una de ellas es gracia y paz, que se menciona constantemente en diferentes cartas, no solo usada por el apóstol Pablo, sino que también por otros apóstoles o otros ministros, que eran formas de saludar y que nosotros también pues debemos preguntarnos por qué razón ministraban o saludaban de esa manera. Entonces, menciono esto por lo que acabamos de leer relacionado a los saludos. Entonces, menciono esto también porque en los saludos se encierra algo importante.
y por consecuencia tenemos que nosotros aprender a saludar. Podría sonar algo que alguien dirá, yo ya sé cómo saludar, ¿verdad? Pero realmente a veces nosotros, si lo queremos llamar de esa manera, saludamos por religión y hablamos de un término cultural, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que inclusive a veces los saludos de nosotros, los saludos que nosotros hacemos cuando vemos a alguien es, hola, ¿cómo estás? Y eso ya se convirtió en un saludo, es decir, ahora ya ni siquiera solo es un hola, sino que el cómo estás ya entra como forma de saludo, ya no es ni siquiera como una forma de preguntar cómo está la persona, sino que ya lo hemos considerado como solo meterlo dentro de una oración para complementar algo en el día a día, ¿verdad? Entonces uno ya va en la calle así como, hola, ¿cómo está? Y ya, ya se vuelve un saludo. Por eso que hay personas que no se detienen, por así decirlo, a responder la pregunta, porque no están viendo la pregunta como eso, como una pregunta, sino que lo están viendo como un saludo. Y también en la intención en la cual realizamos ese saludo tiene mucho que ver, porque ya lo hacemos nosotros de forma muy común. Realmente no hay, a veces no hay un interés de parte nuestra de realmente preguntarle a alguien cómo está, sino que ya es una costumbre o muletilla que hacemos de cómo está, pero sin realmente querer saber cómo está, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que nosotros también considerarlo en nuestra día a día, en nuestra doctrina, si lo queremos mencionar de esa manera, para que realmente seamos verdaderos y no tengamos esa como religión, si lo queremos llamar así, o esa cuestión cultural o tradicional de solo hacerlo porque todo el mundo lo hace, sino que ya darle un sentido de valor importante, inclusive saludar con amor a las personas, que tal vez algunos no le van a poner importancia, otros van a decir que tal vez somos ridículos, y otras personas lo van a apreciar en gran manera. Es decir, hay personas que aprecian em, eso, que inclusive se les salude. Inclusive hay muchos extranjeros o personas que tal vez son estadounidenses, europeos o algunas otras partes de Latinoamérica que les ha gustado venir en este caso a Guatemala porque por algo tan sencillo que ellos mencionan y es de que a veces en los ascensores las personas les dicen buenos días o les buscan hacer una conversación. Entonces, porque dicen que si alguien va a otro país como Estados Unidos, ni siquiera le saludan o solo se quedan callados con los... Pero, entonces, a lo que quiero dar a entender con todo esto es de que los saludos significativamente son importantes en nuestra forma de vida diaria, pero también son importantes en el Evangelio. Entonces, por esta parte vemos la importancia de lo que el apóstol Pablo está ministrando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita ya lo que correspondería a los comentarios de los versículos 1 al 2. Muy bien, entonces vamos a ver ya específicamente la parte de los comentarios del 1 a 2 que vamos a venir hablando. Y vamos a entrarnos aquí. Dice de la siguiente manera. Versículos 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ok, entonces mencionamos de que en estos saludos que el apóstol Pablo expresa hay algo bastante importante que se menciona en los versículos 1 y 2. Entre ellos es que dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que se necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, hay algo bastante importante en esto que el apóstol Pablo menciona, y es de que él hace una recomendación, él recomienda a la hermana, es decir, qué tanto apoyo o qué tan diligente o qué tan buen testimonio pudo haber tenido esta hermana para que el apóstol Pablo la recomiende. Inclusive la palabra que se utiliza acá en el griego, esta palabra recomienda, en otros casos, en otras traducciones aparece como les encomiendo a la hermana Febe, hace referencia a que es algo bastante importante lo que se habla acerca de la hermana Febe.
hay un gran peso en ello, ¿verdad? Inclusive nosotros recordemos que cuando hacemos recomendaciones o a veces en nuestro día a día nos piden cartas de recomendación, a veces nosotros tenemos cuidado de recomendar a alguien para ver que porque haya quedado bien o no haya quedado bien con nosotros. Inclusive, en mi caso, yo he recomendado a veces ciertas personas en los trabajos y me han quedado mal. Entonces, en mi caso, a veces me quedo con como dicen algunos, con la espinita de a veces ver si recomiendo a alguien o no, porque las que he recomendado me han quedado mal, a pesar de que tal vez yo ya tenía un buen testimonio de las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos cómo inclusive el apóstol Pablo, con el peso que él tiene, con lo que hemos ya visto en su obra, en su labor, en sus cartas, en su revelación, cómo tiene la postura de recomendar a lo que consideramos la hermana Febe, que no solo la coloca como hermana, sino también como diaconisa. Y vamos a ver ciertos puntos de lo que es la diaconisa. Pero en este caso vemos que es bastante relevante y como mencioné, esta palabra recomiendo, si no mal recuerdo, basado en lo que yo estuve investigando, solo aparece esta única vez en toda la Biblia sobre una sola persona. Es decir, que en todas las cartas que el apóstol Pablo ha enviado, únicamente se hace mención de esta palabra como recomendar, o inclusive, ahorita lo vamos a leer también en el original, como poner en la misma posición de dignidad que otras personas. No se hace mención de eso en otros pasajes. Siempre se ha colocado, em, perdón, cuando se menciona, creo que no sé si en 1 o 2 Corintios, se hace mención como una forma muy generalizada, pero en este momento y de esta manera, solo aparece aquí en Romanos capítulo 16 y únicamente se hace con una mujer, no con un hombre, no con un anciano, inclusive no se hace ni siquiera con Timoteo, solo con una mujer. Y eso nos da una bastante explicación y relevancia de lo que podría corresponder al ministerio de la mujer, ya que hay muchas cosas con relación al ministerio de la mujer que necesitamos considerarlo, ¿verdad? Y que en algunas veces tal vez ciertos ministros o ciertas congregaciones o denominaciones no consideran que tal vez la mujer deba servir de cierta manera. Inclusive en ciertos comentarios que vi acerca de esta palabra diaconisa, por lo menos en una Biblia que yo tengo que es creo que es la nueva versión de las Américas, que se llama Gracia y Vida, hacen un comentario, pero el comentario hace relevancia a una mujer solo que sirve como a las mesas. Entonces, menciono esto porque es bastante importante lo que el apóstol Pablo está haciendo con respecto a su recomendación. Algunos otros comentaristas dicen que esta mujer posiblemente sea la que portaba la epístola del apóstol Pablo, es decir, que cuando ella le dice les encomiendo a Febe, significa de que esta mujer era la que llevaba la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. No se sabe del todo, pero algunos hacen esa mención, por eso lo menciono hoy aquí con ustedes, como un dato que podemos tener, ¿verdad? Entonces, ciertamente, esta mujer era muy valiosa en términos del Señor, era muy importante, muy dedicada, muy disciplinada para que pudiera tener una recomendación del apóstol Pablo. Algo así como lo que sucedió en el libro de Filemón, cuando le pide el apóstol Pablo a Onésimo, dice, te encargo a Onésimo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está al pendiente de ciertas personas. Entonces, en este caso en particular, por eso hago mención de que alguien dirá, no, es que también lo hizo con Onésimo, lo hizo con Timoteo en cierto grado, pero en este caso específicamente esta palabra de recomendación o de encargo, inclusive esta palabra también se puede usar para dar una alabanza, entonces solo se ha usado con esta mujer, según lo que he revisado. Ahora, vamos a ver esta palabra recomiendo para que podamos entender un poquito más sobre este punto. Este es el Strong 4921, que es sunistao. Entonces, sunistao dice o fortificado, sunistao o sunistemi. Es decir, que esta palabra se utiliza de esas tres maneras, como sunistao, sunistano o sunistemi. Dice que
Viene de, es una palabra compuesta del 4862 y la 2476. Dice, incluidos sus formas colaterales, de fijar juntos, es decir, por implicación, presentar favorablemente o figurativamente exhibir, intransitivamente estar cerca o figurativamente constituir. Muy bien, entonces vemos aquí, en este caso en particular, dice que es presentar. Presentar favorablemente. Es decir, que no solo se maneja como una recomendación, sino que también como presentar favorablemente a una persona. También en este caso es esto, esto también nos va a servir para la parte del diccionario Vine. Dice aquí, de fijar juntamente. De fijar juntos, perdón. Esto es importante también por lo que va a mencionar ahora el diccionario Vine, que es un diccionario expositivo, y vamos a leer lo que dice. Dice, diccionario Vine, sunistao, creo que en el diccionario Vine utilizan la tercera forma, que es sunistemi, que es sunistemi, sí, sunistemi es el que se utiliza, pero yo lo coloqué como sunistao. Dice, literalmente poner juntamente. Denota presentar una persona a otra, recomendar como digna, y se usa en ese sentido de la injusticia de los hombres, que hace resaltar la justicia de Dios. En otros pasajes, creo que no lo coloqué aquí, habla de que cuando se habla de poner juntamente, es decir, que lo está poniendo a la misma estatura de dignidad que otras personas. Entonces, cuando habla de recomiendo a la hermana Febe, de que es diaconisa, está hablando de que la pone en un nivel de dignidad, igual por así decirlo, al varón en su servicio. Eso es lo que se podría entender en colocar ese sentido de dignidad, ponerle la misma altura de dignidad que. Y también vamos a ver con respecto al punto del diaconado de la hermana Febe. Entonces, también puse acá la palabra recomendar en el español para que podamos observar también en nuestro idioma a qué hace referencia con encomendar. Y aquí dice, punto 1, esto el diccionario de la Real Academia Española dice, encargar, pedir o dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio. Dice, similar es encomendar, encargar, pedir. 2, hablar o empeñarse por alguien elogiándolo. Similar, ensalzar, alabar, elogiar. 3, aconsejar algo a alguien para bien suyo. Similares, aconsejar, advertir, avisar, indicar, sugerir, invitar. Antónimo, desaconsejar. 4, hacer recomendable a alguien usando también como pronomial. Similares, apoyar, favorecer, apadrinar, proteger, amparar, interceder, influir, mediar, acuerpar, bancar, blanquear, enchufar. Entonces, vemos aquí claramente cómo es que el apóstol Pablo recomienda a ella. Y aunque aquí nos han dicho en el versículo 2, como dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa. Entonces, como mencionaba, ciertamente, aunque aquí vemos que él está hablando acerca de ayudar, no sabemos del todo la manera que la ayudó, pero con la forma de que se está colocando de la recomendación de la ayuda, podemos darnos cuenta nosotros de alguna manera que fue de gran ayuda del apóstol Pablo para poder recomendar a esta hermana de tal manera, ¿verdad? No necesariamente fue solo, hagamos de cuenta de que a veces uno tiene hambre y le dan a uno comida, sino que a veces uno recomienda a alguien por la constancia de la labor que se tiene con esa persona. Entonces, en esa constancia de labor, en esa constancia de apoyo, nosotros ya recomendamos a alguien porque hemos estado prácticamente, por así decirlo, del tú a tú en una ayuda, en una fortaleza, en un seguimiento. Entonces nosotros a veces no, cuando recomendamos a alguien, no lo recomendamos solo por recomendar, decir que sabemos que esa persona va a cumplir, como ya mencioné en mi caso. Yo hay personas que las he recomendado, inclusive hay personas que me han dicho, mira, recomendame a esta persona porque él es de esta y esta y esta manera. Y a veces uno manda, bueno, está bien, ya lo convencen, uno busca recomendarlos y al final del día a veces ya no llegan a las entrevistas de trabajo. Y después los de recursos, por lo menos una vez la de recursos humanos me dijo, mira, la persona que recomendaste ni siquiera se presentó a la entrevista.
Entonces, por esa causa es de que ahora yo ya me la pienso yo para poder recomendar a alguien. Y a veces solo recomiendo a alguien si realmente tiene o yo sé de que esa persona va a respaldar lo que, lo que yo estoy diciendo por el cual lo están recomendando. Más aún si uno, por ejemplo, em, ya tiene una especie de fama, por así decirlo, en cierto punto. En mi caso, cuando yo trabajé una empresa anterior, dentro mi jefe o otras personas sabían la capacidad, por así decirlo, técnica que tenía. Entonces, si yo decía, miren, mire jefe, yo le recomiendo a esta persona. Entonces, a veces mi jefe mandaba una recomendación y dice, por favor, consideren a esta persona que Juan José ha dicho, porque es Juan José, ¿verdad? Juan José lo está recomendando. Entonces, yo cuando vi eso, me preocupé porque dije, bueno, ¿qué pasa si esta persona cae mal, ¿verdad? Perdón, esta persona no va a dar la talla, por así decirlo, basado en lo que yo estoy recomendando. Entonces, por esa causa he tenido más cuidado de ver a quién recomendar o a quién no. O si en dado caso recomiendo, también dar ciertas especificaciones. Entonces, menciono esto por el punto del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros tenemos una perspectiva del apóstol Pablo. Claramente no vivimos con él, no conocemos de alguna manera tal vez la magnitud de gloria, la magnitud de enseñanzas o lo que un comentario de él podía hacer en ese tiempo. Ciertamente nosotros conocemos algo del apóstol Pablo, pero tal vez no a gran magnitud, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros nos están dando aquí una gran relevancia conforme a la hermana Febe. Y lo resalto y lo recalco porque es importante que nosotros consideremos saber el ministerio de la mujer, ya que en algunos casos considero que se ha menospreciado a la mujer en el servicio hacia Dios y también considero que la misma mujer se ha menospreciado a sí misma en la labor del Señor. Y cuando hablo de menospreciar, no solo estoy hablando en el sentido de, de que digan que no pueden o algo así, sino que no han hecho lo posible para conocer la voluntad de Dios en su ministerio o en lo que Dios le ha encomendado. También en otras congregaciones a veces no permitan que la mujer no enseñe ni predique. Y se basan en ciertos pasajes de la Biblia para mencionar que no deben ni predicar ni enseñar. También considero que eso se ha malinterpretado y han reducido a la mujer a que no haga nada, o sea, ni dar la pauta, ni enseñar, ni predicar, ni hacer nada, más que tal vez solo servir a las mesas o meterlas en un lugar de intercesión. Pero considero yo que ha sido de alguna manera cierto punto de mala enfoque o interpretación, porque aunque la Biblia menciona en cierto pasaje que no le es permitido a la mujer enseñar, pero no habla de predicar. Entonces, hay personas que cuando una mujer predica, dicen es que ella no tiene que estar predicando, pero hay una diferencia, lo hemos mencionado, entre predicar y enseñar. Y también la palabra enseña que sí la mujer puede enseñar, y también en el punto a quienes podría enseñar, en el sentido cuando se habla de que las mujeres mayores enseñen a las menores a saber cómo amar a los maridos. Entonces no significa que la mujer no pueda enseñar o que no pueda predicar en su totalidad, sino que tal vez hay ciertos momentos o ciertos casos donde tal vez no se podría por ciertos contextos, que tal vez no vamos a entrar en ese detalle el día de hoy para mencionar ese punto, sino que quiero resaltar es de que sí se le ha dado o se le ha encomendado una forma de servicio a la mujer, pero que la mujer a veces no lo ha considerado o no ha buscado, por así decirlo, o no ha buscado lo que es su forma de servicio para con Dios. Entonces, por esta causa, este pasaje nos ayuda a nosotros a comprender la relevancia y la importancia del servicio de la mujer en el Evangelio. Y el que manda esta recomendación realmente es el apóstol Pablo, es decir, no lo está recomendando otra persona externa, o alguien X que se encontró en la historia, sino que es el mismo apóstol Pablo que ha mencionado ciertos casos con ciertos puntos con la mujer. También se ha indicado, en este caso, una recomendación del servicio de una mujer, ya que algunas personas han catalogado al apóstol Pablo, como que le llaman de misógino. Una persona me comentó ahí que una persona le comenzó a decir que el apóstol Pablo era machista, que el apóstol Pablo era esto, que el apóstol Pablo era lo otro.
Pero vemos aquí claramente que no, pues él mismo está recomendando, él mismo está diciendo, mire, ponga la atención, cuídenla, trátenla bien, no la menosprecien, porque si lo mencionamos acá, cuando dice que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, significa que no están diciendo que la menosprecien o que la traten menos que, le están diciendo que la traten como debe ser tratada, a un nivel de dignidad como se trata a otros santos, es decir, como que se tratara a un varón en términos de dignidad, también asimismo se trate a esta hermana sierva de Dios de una manera digna. Pero claramente también ella se lo ha ganado, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de que ella hizo un caos, sino que también ella se comportó a la altura del servicio de Dios, así como otros varones se han comportado a la altura. Entonces, por esa razón es de que no se hace acepción de personas. Pero sí es cierto que hay ciertas diferencias en el ministerio del hombre como en el ministerio de la mujer, que Dios lo ha definido, pero también hay que considerar no menospreciar a la mujer. Y menciono no menospreciar a la mujer en el término de los ministerios, en el hecho de que hay iglesias que no dejan predicar a una mujer y tampoco dejan enseñarle. Pero también debemos ver específicamente las cosas bien cimentadas, porque también no es considerar que la mujer también va a hacer y deshacer, como tampoco un hombre tiene que hacer y deshacer. Y menciono esto por ciertos ministerios primarios que tal vez hoy no lo vamos a mencionar, pero he visto mujeres de que por querer salir de eso, de que nos déjenos predicar o déjenos enseñar y entrar en ese punto, se han metido en términos de rebeldía, por así decirlo, y han tomado puestos, por así decirlo, como lo que es el apostolado. Y por lo menos lo poco que yo he comenzado a revisar acerca de esas personas, mujeres que se hacen llamar apóstolas, me doy cuenta que no tienen un sustento y una base. ¿Qué quiere decir con esto? De que ellas dicen que Dios las llamó a ser apóstolas y comienzan a predicar o a enseñar. Y a veces cuando uno entra a ver a la página de lo que ellos llaman el apostolado, los fundamentos que ellas colocan para decir que ellas son apóstolas o son apóstol, ellas no tienen fundamento. Y yo particularmente considero de que si Dios coloca a una mujer como apóstol, si en dado caso eso pasara, Dios también le daría a esa misma mujer los fundamentos bíblicos y las simientes base para fundamentar por qué una mujer puede ser apóstol. Eso es lo que en mi caso considero, porque obviamente sabrá Dios de que si coloca a una mujer como apóstol, si eso fuese posible, por consecuencia, Dios sabría darle a esta persona lo necesario para que sepa cómo defender las bases de su ministerio. Por eso el apóstol Pablo hace mención de que él defiende su ministerio. Entonces él tiene las bases para defenderlo. Pero en las pocas apóstolas que yo he visto que se hacen llamar mujeres apóstolas, no he visto que tengan el fundamento para defender su ministerio. Sus fundamentos son como, como que hubieran creado con cartón el fundamento, no es con una piedra sólida y con fuertes fundamentos, sino que lo es como que alguien había construido una casa de cartón. Lo menciona en forma figurativa, no menospreciando a la mujer, sino menospreciando los fundamentos que están dando, tanto hombres como mujeres. Además que considero que también el ministerio del apóstol, para poder fundamentar las bases de decir por qué alguien es apóstol, también considero que es un poco difícil. Entonces, por lo cual, nosotros deberíamos o debemos de alguna manera también estar al pendiente de si Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dado a nosotros una relevancia, seamos hombres o mujeres, deberíamos nosotros también considerar prestar mucha atención a los fundamentos y saber defender lo que Dios nos ha dado, porque a veces nosotros no sabemos defender lo que Dios nos ha dado. Llámese que alguien sea pastor, llámese que alguien sea maestro, que alguien sea evangelista o que alguien tenga algún otro tipo de ministerio. Deberíamos saber defender lo que tenemos. Ahora, retornando a este punto de la hermana Febe, esta parte de lo que aquí se menciona, no solo su recomendación como una hermana digna de confianza y también como de ayuda, también aquí se menciona como diaconisa. Y esta palabra diaconisa ya la hemos mencionado acá de diferentes maneras y se ha hablado de que
cuando se habla de un diácono, que es la parte varonil, por así decirlo, de la palabra diácono, la parte femenina sería diaconisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos mencionado que esta palabra diácono es una palabra muy amplia y también hay que conocer el contexto sobre el cual se aplica la palabra. Porque en ciertos casos hemos hablado de que cuando se hace mención de diácono, en la Biblia a veces se traduce como servidor o como esclavo o como ministro, dependiendo de cierto contexto. Entonces, cuando se habla de diácono o ministro o servidor, a veces se trata de acomodar según el caso, ¿verdad? Entonces, también hemos mencionado de que cuando hablamos de diáconos o ministros o siervos, a veces se hace mención de un servicio hacia una obra. Ya en su momento hemos hablado de lo que son doulos, leiturgos, diáconos y algunas otras formas de servicio. Cuando mencionamos acerca de doulos, que se hace mención de un esclavo hacia una persona. Es decir, nosotros somos doulos de Cristo, en el sentido que somos siervos de Jesús, somos siervos de Dios. Pero aparte es un diácono porque es un siervo o un ministro o un servidor hacia una obra, y aparte está lo que es leiturgos, que es un tipo de servicio de templo o un servidor público. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que aunque la Biblia Reina Valera lo hace mención como diaconisa, también podría mencionarse como ministra. Es decir, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es ministra de la iglesia en Cencrea. También como la cual es servidora de la iglesia de Cencrea, o la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pero también la forma de la traducción pueden dar una interpretación a lo que aquí ocurre. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y por qué lo menciono? Porque en ciertas Biblias, en este caso tal vez como si no estoy mal, la que mencioné en la Nueva Versión de las Américas, aquí la colocan como servidora. Y también el otro aspecto que hemos mencionado, que es de que hay una diferencia cuando se habla de diácono, como lo que se hace mención en Hechos capítulo 6, acerca de que se escogieron 7 diáconos para que sirvieran a las mesas, pero a veces también se hace una distinción cuando se hace mención de ser servidores o ministros del nuevo pacto. Entonces, por eso esta palabra diácono o diaconisa, dependiendo ciertos contextos, se puede hacer mención de ello como ministro, como diácono, como servidor de cierta índole. En este caso, posiblemente los traductores de la Biblia Reina Valera, al mencionar que está en la iglesia en Cencrea, podrían hacer mención de que está en la labor de diaconisa, como el puesto que le dieron a Esteban en Hechos capítulo 6, de aquellos que eran llenos de fe, dignos y todo, fueron colocados como personas encargadas al servicio de las mesas, en el caso de Hechos capítulo 6, y entre uno de ellos Esteban. En este caso, posiblemente bajo ese contexto, pusieron a Febe como diaconisa, a la misma estatura que Esteban, por así decirlo, en esta iglesia de Cencrea. Pero no significa del todo que no puede ser catalogada ella como ministra también o como servidora. Recordemos de que en nuestro contexto actual, la palabra ministro que nosotros utilizamos, esta palabra ministro lo hemos usado para poner a las personas que predican, que por ejemplo son pastores o profetas o evangelistas. Regularmente se le hace mención a esas personas la palabra ministro. Y regularmente se le coloca el nombre de servidores a las personas que tal vez cuidan parqueo, ponen las sillas, arreglan lo del templo, etcétera. Se les da el nombre de servidores. Eso es nuestro contexto actual, por lo menos latinoamericano o inclusive en otras áreas. Pero realmente en el contexto bíblico, tanto ministro como servidor entran bajo la misma palabra que es diácono. Entonces, a veces para dar un respeto a las personas se traduce como ministro, y a veces para tal vez no darle tanta relevancia se le coloca como servidor. Pero realmente tanto el que predica como el que está barriendo, trapeando o en la tienda, ambos son ministros y ambos son servidores de Dios. Y ambos de alguna manera son diáconos que están apoyando la obra de la expansión del evangelio, solo que en diferente función.
Claramente algunos tienen una mayor prioridad, como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, pero no significa que se le coloque de menos. Entonces, en este caso, la hermana Febe es una ministra del Evangelio. Y si a algunos no les gusta ese título, porque ya hacen referencia a que puede ser como un cargo de ministro primario, pero realmente lo es, porque la palabra ministro como servidor hacen referencia a lo mismo, ejercer un servicio para apoyo de la expansión del Evangelio. En este caso voy a colocar ciertos versículos para que vean el contexto de la palabra diácono, dónde se está usando y cómo se está usando, para que podamos entender un poco relacionado a Febe, pero no solo a Febe, sino que relacionado al servicio de la mujer en el Evangelio. Veamos acá estos pasajes. Creo que era aquí. Ok, veamos esto es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 3. Dice de la siguiente manera: en este caso habla el apóstol Pablo acerca de los diáconos. ¿De quiénes? De los diáconos. Diáconos en término hombres. Esto es... Ok, dice de la siguiente manera, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces aquí hace referencia. Está haciendo referencia a las mujeres que buscan un puesto de diaconado. Porque en este versículo 8 habla de los diáconos asimismo deben ser honestos. Y luego menciona en el 11, las mujeres asimismo. ¿Asimismo qué? Asimismo que los diáconos varones. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces aquí nos habla que las mujeres asimismo hacen relación a las diaconisas. Entonces habla de las mujeres que sirven en ese aspecto, como diáconos de la congregación, como ministras de la congregación en su labor. Ahora, veamos acá otros pasajes, versículo 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos de que 1 Timoteo del capítulo 3, el capítulo 3, de los versículos del 8 al 13, está hablando exclusivamente de diáconos. Está hablando exclusivamente de diáconos y como hace mención de la mujer también, habla también acerca de diaconisas. Entonces hace mención de diáconos y también de diaconisas. Entonces vemos de que ciertamente la mujer está colocada en este puesto. Y claramente cuando comparamos el diaconado de Esteban con el diaconado de la mujer nos podría dar una idea también de la función. Y esto menciono del hecho de la predicación, porque a veces se menciona que hay mujeres de que no deben predicar, o hay personas que eso dicen, ¿verdad? Pero inclusive pasó creo que una vez en un video en internet había una mujer que estaba predicando acerca del evangelio en la calle y le apareció una persona que era atea. Aparentemente atea, ¿verdad? Y él le dice, mira, le dice a la mujer, mira, habla tal pasaje de la Biblia y ahí decía que la mujer no le debe enseñar al hombre. Entonces la mujer se quedó así como que, ¿y ahora qué hago, verdad? Porque ahí está viendo que la Biblia dice que no hay que enseñar. Y esta persona que era ateo, para tal vez burlarse o no permitir que le predicaran, hace mención acerca de ese pasaje. Pero ya hemos mencionado que hay una diferencia entre enseñar y entre predicar. Entonces ella tenía la facultad de predicar el evangelio, porque cuando la Biblia dice ir y predicar el evangelio, se lo está diciendo a todo creyente. No dijo Jesús solo a los hombres que prediquen o solo y las mujeres no. La Biblia menciona que todos deben predicar el evangelio.
Claramente también cuando la Biblia dice id y hacer discípulos, Dios toma discípulos también a mujeres. Entonces, también la mujer puede discipular y el discipular entra entre enseñar. Pero hay que otros contextos que verificar con lo que ya se menciona a veces cuando se habla de que la mujer no permita que tome autoridad sobre el varón y que también que no hace referencia acerca de no enseñar. Pero hay varios pasajes que habría que ver porque recordemos de que la Biblia hace mención de tipos de enseñanza. Hay una parte específica, creo yo, que una vez un hermano predicó acerca de que hay un tipo de enseñanza que es exclusiva de los varones y hay otras enseñanzas que son, o sea, que son variadas, otros tipos de enseñanzas según el griego. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto es que el hombre no menosprecia el servicio de la mujer en el evangelio, pero que tampoco la misma mujer menosprecie su ministerio o su servicio hacia Dios, porque a veces también se pueden quedar de brazos cruzados. Es decir, como no hay mujeres que lo hagan, entonces yo tampoco lo hago. Entonces yo creo que también ha sido culpa de hombres como también de mujeres, porque a veces cuando las mujeres se quieren levantar para ejercer su servicio, entran en un fluir de rebeldía. Entonces entran con una rebeldía, yo también puedo, yo soy igual que los hombres y otra cosa como el feminismo actual se está manejando. Entonces yo considero que primero deberíamos ponernos a los pies de Cristo para preguntarle cuál debería ser nuestro tipo de servicio. Ahora vemos otros casos acá en Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces vemos que aquí dice siervo de la circuncisión. Esta palabra siervo que se ve acá es la misma palabra que se utiliza para diaconisa, porque es una palabra que se utiliza general, ¿verdad? En el griego. Entonces, ¿qué pasa? Entonces esto es diácono o diaconisa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Habla de que Jesús era diácono, y eso ya lo hablamos en su momento, que Jesús era diácono de la circuncisión. En ese momento hablamos de que cuando se habla de un diácono, un siervo, un ministro, hace referencia a que este ministro ha sido puesto para que impulse a la obra del evangelio donde ha sido puesto. Ya específicamente de una obra en específico. Es decir, ya vuelvo a repetir, doulos hace referencia a mi servicio de una persona. Diácono hace referencia a mi servicio hacia alguna obra en específico. En este caso, Jesús fue puesto como diácono o como ministro de la circuncisión, es decir, para que él fomentara el alcance de la circuncisión, es decir, que por eso Jesús predicó conforme a lo que era el antiguo pacto, es decir, la forma de vida que Dios había estipulado, y también, por lo tanto, él predicó a toda Jerusalén. ¿Por qué? A todo Israel, porque era parte del ministerio de la circuncisión. Ahora vemos otro pasaje acá, 1 Corintios 3:5, dice, ¿qué pues es ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió. Entonces, esta palabra de acá, servidores, hace referencia a diácono. Entonces, aquí dice, esto sería diácono. Entonces, este diácono es servidor por medio de los cuales habéis creído. Entonces dice que Pablo y Apolos eran servidores, eran diáconos por los cuales han creído. Y tenemos también 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces aquí dice, esta palabra ministros también es la palabra diácono. Entonces, Entonces esta palabra diácono, esta palabra ministro también es la palabra diácono. Entonces dice que ellos son diáconos competentes del nuevo pacto. Es decir, que fueron puestos como servidores, como ministros, como diáconos del nuevo pacto. Así como Jesús fue puesto como diácono ministro del antiguo pacto, Pablo y algunos otros ministros fueron colocados como ministros o diáconos del nuevo pacto. Pero vemos que no está hablando del todo como un diácono como función, ¿verdad? Sino que está hablando como un diácono en el sentido de ministro general. Por eso hacía mención de que dependiendo del contexto se puede hacer referencia acerca del tipo de servicio en especificación de diácono, ¿verdad? Así ya como alguien con el título funcional de diácono, ¿verdad?
Entonces, menciono esto, vamos a regresar acá a la parte de la diapositiva. Perdón, aquí está. Entonces, menciono esto por la parte que menciona aquí con respecto a la hermana Febe, que ella ciertamente era diaconisa de la iglesia en Cencrea, pero también sería catalogada ella como un ministro, no como un ministro primario del todo, sino como ministro de que está ejerciendo sus labores dentro de esa iglesia. Recordemos también de que no significa que la hermana Febe no tuviera dones, ya lo hemos mencionado en otro caso, la Biblia habla de 3 cosas en 1 Corintios 12, es decir, aquí lo voy a colocar. Entonces, en 1 Corintios 12 ya hemos mencionado en varias ocasiones que la Biblia habla de 3 cosas. Habla acerca de las operaciones, perdón, que la I siempre me confunde. Operaciones. La Biblia también habla de los ministerios. Y también la Biblia habla acerca de los dones. Son 3 cosas que la Biblia habla en 1 Corintios 12. Operaciones, ministerios y dones. En 1 Corintios 12:1 hace referencia acerca de que debemos conocer acerca de los asuntos espirituales o los temas espirituales, y lo cataloga el apóstol Pablo como operaciones, ministerios y dones. Entonces ya hemos mencionado también que cuando se habla de ministerios no es exclusivamente ministerios primarios. Pueden tomarse ministerios primarios, pero también ya hemos conocido que hay otros ministerios, como por ejemplo el obispado es un ministerio, como lo que correspondería al diaconado también es un ministerio. Hay otros tipos de ministerios que las personas pueden ejercer, es decir, de tipo de servicios. Cuando se habla de ministerios, se habla de servicios. Entonces hay diferentes tipos de servicios que las personas pueden presentar. En este caso, si alguien, por ejemplo, hagamos de cuenta, una persona van de noche, así como a veces hace aquí en Guatemala, no sé qué tanto en otros países, pero a veces van las personas de noche a dar café y pan a las personas que están en la calle, o a veces a regalar cobijas cuando hay mucho frío, y en ese momento tal vez se presentan para ellos predicarles o hablarles de Jesús. Ellos están ejerciendo un servicio específico de parte de Dios, están generando un tipo de ministerio evangelístico de alguna manera, o algunos otros tipos de ejercicios, como por ejemplo las personas que interceden. Eso también es un ministerio, están en el ministerio de intercesión. Entonces la Biblia habla que hay muchos ministerios y también hay operaciones y también hay dones. También significa que hay mujeres que van a tener dones, entre ellos puede ser el don de profetizar. Eso lo habla, si no estoy mal, en un capítulo de Hecho, cuando dice que las hijas de Felipe profetizaban. No necesariamente decía que ellas eran profetas, sino que ellas profetizaban, es decir, que eran mujeres que tenían el don de profetizar o el don de profecía. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la mujer tiene que entender de que a ella también le ha sido dado cosas, pero que también tiene que aprender a entender que hay una oposición. Cuando hablo de entender que hay una oposición, hablo de que ella debería aprender a defender su ministerio, debería aprender a defender su labor, de que si viene un varón y le dice, mire, usted por qué está predicando, usted por qué está enseñando, usted por qué esto, ella debería aprender a defender lo que tiene. Y no únicamente porque Dios me dijo, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos quitarnos todos los problemas diciendo, es que Dios me dijo, sino que deberíamos ir a la palabra para poder saber cómo defendernos de las cosas que se nos está presentando, ¿verdad? Por eso que algunas personas dicen que no deben haber mujeres pastoras. Pero a lo que quiero resaltar es de que no significa que la mujer no pueda predicar o no significa que la mujer no pueda enseñar. Obviamente, según la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 1, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, sigue la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Entonces ahí está hablando que hay una mujer que enseña. La pregunta es, ¿a quién le enseña? A los hijos. Lo que pasa también considero yo que a veces las mujeres, como los hombres, han entrado en un punto como de codicia o de avaricia o de querer tener ambicionar cosas, ¿verdad? Y entonces a veces tanto hombres como mujeres quieren venir y predicarle a muchos, de comenzarlos a decir, mira, hace esto, hace lo otro, o yo soy el apóstol, o yo soy el pastor, o yo soy esto y lo otro, ¿verdad?
Entonces ese mismo, como dirían algunos, ¿va? Ese mismo bichito que les pica a los hombres le quiere picar a las mujeres y andan con ese sentido de querer ponerse en un sentido de autoridad, sobreponerse sobre otros. Y una de las cosas que yo he hablado en varios, no en varios, sino que en algunos videos o algunas transmisiones, es de que los hombres como las mujeres ciertamente pueden tener un ministerio, pero también si tienen hijos deben ocuparse sus hijos, porque aunque tal vez ellos como personas, tal vez Dios no le tenga un ministerio primario o tal vez no prediquen a las naciones o tal vez no anden evangelizando de nación en nación o los estén invitando a predicar de un lado para el otro, pero si ellos tienen hijos o hijas que Dios les ha dicho que ellos van a ser de esas personas, o esos ministros que van a evangelizar, van a predicar, van a hacer, entonces ellos deberían cuidarlos a ellos y enseñarles y capacitarles. Pero las personas a veces solo quieren salir a predicar y enseñar al medio mundo, pero se están olvidando de sus hijos en sus casas, tanto hombres como mujeres. Entonces hay mujeres allá afuera que quieren enseñarle, que dicen que sí hay pastorado, que sí, que la mujer sí puede enseñar y ponen un montón de contextos y pretextos y un montón de cosas para querer hacerlo. Pero mi pregunta es, si tiene un hijo, ¿por qué no educa a su hijo? Si tiene una hija, ¿por qué no educa a su hija? ¿Por qué quieren ir a enseñar a otras personas y a lo que tienen en su casa no los enseñan? Es decir, hagamos de cuenta esto. Si una persona es un profeta de las naciones de parte de Dios, ¿por qué a la mujer Dios le dio la capacidad para que le enseñe a ese niño que va a ser profeta de las naciones? Y que la mujer prácticamente podría enfocarse en enseñarle a él de temprana edad y guiarlo por el camino de la verdad. Entonces, ¿por qué quisiera ella enseñarle a otros profetas o apóstoles o un montón de gente allá afuera si tiene a un niño y Dios se lo ha encomendado para cuidarlo y guiarlo y educarlo y enseñarle la palabra del Señor? Porque ciertamente el papá sale a trabajar como comúnmente se hace y la mamá se queda en la casa. ¿Y qué va a quedarse haciendo con los hijos? Enseñándoles, no poniéndonos a ver televisión, no poniéndonos a poner videojuegos, sino que la mujer tiene la encomienda de enseñarle a sus hijos. Dios le dio esa facultad de entregarle a los niños para que les enseñe. Por eso vemos también que hay muchos de los ministerios que se conoce como el área de niños, cuando se enseñan a los niños en muchas iglesias, regularmente vemos que las que se encargan de enseñarle a los niños son mujeres. La pregunta diríamos, ¿por qué es de que esa área regularmente es ocupada por mujeres? Es porque a ella se le ha dado algo. El problema es de que esa mujer no le ha colocado la importancia a ese tipo de ministerio. ¿Por qué? Porque quiere un puesto de pastor o evangelista o apóstol o algunas otras cosas. Lo que quiero resaltar es de que la mujer debe ponerle importancia a su casa. La Biblia habla de que una mujer debe edificar su casa. Y a veces quiere andar edificando congregaciones, otras cosas, sin haber edificado su casa. Con esto vuelvo a repetir, no estoy diciéndolo quitándole mérito a un servicio de una mujer en X ministerio. Lo que estoy diciendo es de que a veces la mujer se ha querido enfocar tanto en querer sobresalir en otros términos y ha olvidado edificar su casa. Ha olvidado que tiene a un apóstol, o un evangelista, un pastor, un maestro, a las naciones en su propia casa y lo ha ignorado y ha querido evangelizar a medio mundo sin ignorar, sin haber puesto cuidado a sus hijos en su casa. Y Dios le ha dado esa labor. Y puedo dar ejemplos y por eso también mencionaba varones, ¿verdad? Porque hay varones que tal vez no tienen un ministerio primario, que Dios no les ha dicho que tal vez sean evangelistas o apóstoles o profetas o maestros o pastores, ¿verdad? Dios no les ha puesto ese cargo, pero sí Dios les ha dado el cargo de cuidar a un hijo que lo va a hacer. Y por eso vemos uno de los casos, hay muchos casos en la Biblia, pero podemos poner el caso más relevante, que es el caso de Jesús. No vemos a un José evangelizando, no vemos a un José enseñando, no vemos a un José siendo un maestro de la palabra, no vemos a un José, lo que Dios puso la Biblia menciona a José y María. Entonces Dios dio el lugar para que Jesús naciera en el vientre de María. Y en ese caso, el padre, por así decirlo, de cuidado en la tierra era José. Entonces Dios puso a cargo a Jesús a una pareja llamado José y María, a los dos. Es decir, que tanto José como María tuvieron cuidado de Jesús.
y en el sentido de que según la palabra, al niño habría que enseñarle acerca de la Torá. Al niño había que enseñarle acerca de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿quién creen ustedes que le explicó, le enseñó o le leyó o lo guió a Jesús en la palabra desde niño? José y María. Pero no conocemos a José como un evangelista, como un profeta o como un maestro. Lo conocemos a José como el carpintero José. También podemos ver otros casos como lo pasó con Sansón. Sansón le vino un ángel y les mostró que iban a ser Sansón y que iba a ser un ministro de parte de Dios llamado Nazareno, que iba a venir a juzgar a Israel. Pero ¿qué pasa? Vemos que los padres no le enseñaron bien del todo a Sansón y también Sansón se portó rebelde y de alguna manera acuchucharon, por así decirlo, en términos coloquiales, a Sansón, que le permitieron que se metiera con una extranjera. Entonces, ciertamente Dios delegó sobre estas personas la vida de Sansón, un ministro de parte de Dios, pero lastimosamente este ministro cometió errores. Entonces vemos así sobre, por ejemplo, el caso también Juan el Bautista. Ciertamente Elizabeth y ¿cómo se llama el sacerdote? Zacarías, si no sé mal, ellos sí estaban sirviendo como justos, sí estaban ejecutando un servicio sacerdotal y también Dios les puso el cuidado de Juan el Bautista, que era un profeta, dice que el más grande entre todos. Entonces vemos cómo Dios, ciertamente, otras personas no son tan conocidas en términos ministeriales, como en este caso de José y María, o como los hijos, los padres de Sansón, o algunos otros, pero sus hijos sí salieron relevantes, ¿verdad? Pero Dios puso el cuidado de ellos, inclusive podemos ver el caso de Moisés, ¿verdad? Menciono esto en ambos puntos. Uno, dando mención de que ciertamente la mujer puede servir, de ciertamente la mujer debería abocarse a Jesús para que Él le explique y le diga qué ministerios tiene, dones u operaciones, y que esa misma mujer sepa cómo defender lo que Dios le ha dado a través de las Escrituras. No solo porque Dios me dijo, porque aquí en la iglesia me pusieron, o porque aquí yo creo que sí, o porque etcétera, etcétera, sino que el punto es, hay que aprender a defender nuestra fe. La Biblia menciona y hace referencia, no sé si es en Pedro o una carta de Pablo, donde dice de que si alguien nos pide de que le presentemos pruebas, por así decirlo, de nuestra fe, nosotros sepamos cómo brindar esas pruebas, cómo defender eso que nos ha sido dado. Entonces menciono esto por ese punto, ¿verdad? Entonces, si hay mujeres que dicen ser apóstolas, deberían aprender a defender eso de una buena manera. Pero lo poco que yo he visto de las personas que dicen ser apóstolas, no saben defender lo que Dios les ha dado y los argumentos que ponen son muy, no sé cómo mencionarlo, no tienen fundamento, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, con esto no quiero decir que haya mujeres apóstolas, lo que quiero decir es de que si lo hubiera, ellas deberían saber cómo defenderlo, y las que dicen entenderlo no lo hacen. Solo dicen, no, es que Dios me envió. Eso cualquiera lo menciona, pero el fundamento, ¿cuál es? Y menciono esto en cualquier tipo de ministerio. Todos nosotros debemos dar fundamento, o deberemos dar pruebas, o saber cómo defender nuestra fe, de lo que Dios nos ha mandado a hacer y cómo Dios nos ha influido a hacerlo. También el otro punto que quiero resaltar es de que ciertamente la mujer a veces quiere sobresalir, así como ya está el movimiento femenino, que quieren ser gerentes, quieren ser abogadas, quieren ser sobresalientes igual que los varones, pero pero se han olvidado de cuidar su casa, se han olvidado de ministrarle a sus hijos, se han descuidado de ministrarle a aquel que tal vez va a ser un gran ministro de las naciones, y que Dios les ha dado la facultad para que cuiden a ese ministro o que cuiden a esa persona, pero los han descuidado por querer evangelizar a otro montón de gente. Con esto quiero decir de que no se descuide la mujer su casa y que si Dios la quiere enviar a hacer otra obra, gloria a Dios, porque así es. Pero tanto hombre como mujer no debe descuidar a sus hijos, porque también son valiosos para el Señor, son preciosos para Dios. Entonces, tenemos que aprender a ejercer ese servicio. Y esto menciono en el sentido de enseñarle, es decir, si hay un niño hay que enseñarle la palabra del Señor. Por lo tanto, la mujer también tiene que saber doctrina. Lastimosamente, y con esto creo que concluiré, es de que en las congregaciones o las personas le han dado demasiado énfasis a los pastores o a los ministros y no a las ovejas. ¿En qué sentido?
de que, por ejemplo, cuando a veces uno compra una Biblia, dice Biblia para pastores, y la Biblia para pastores tal vez tienen comentarios o temas, y yo cuando yo comencé en el Evangelio y yo miraba y en en las vitrinas que decían Biblia para pastores, yo comenzaba a revisar la Biblia y decía, pues esto lo necesitamos todos, no solo los pastores. Es decir, esta información que es para conocimiento de Dios es para todos. Cuando a veces alguien quiere meterse por ejemplo, ser pastor, busca meterse a aprender teología. Entonces regularmente se enfoca de, bueno, necesitamos aprender teología, el pastor necesita aprender teología, ¿verdad? No algo así como que todos deberíamos aprender teología. Entonces de alguna manera hemos formado a las personas a de que solo ciertos ministerios deben aprender ciertas cosas. Ah, no, porque él es pastor, sí debe tener esa Biblia de estudio, de comentarios. Ah, no, porque si él es pastor, sí debe ser teólogo, ¿verdad? Pero realmente el conocimiento de Dios está para todos. Con esto no quiero decir de que alguien vaya corriendo a meterse en una escuela de teología. Lo que quiero entender es de que todos nosotros, independientemente del tipo de ministerio que alguien tenga o el tipo de servicio, debería conocer y buscar a Dios. Independientemente sea hombre, sea mujer, sea niño. Todo Dios nos ha llamado a conocerlo. Dios nos ha impulsado a conocerlo. Y en ese conocimiento Él nos va a decir lo que nosotros tenemos. A veces no sabemos lo que tenemos porque no entramos en la comunión. Entonces vuelvo a resaltar, es importante que una mujer vaya con Jesús y entre en la comunión y que le pregunte y que también lea la Biblia. Porque si no leen la Biblia, ¿cómo van a saber su función? ¿Cómo van a poder defender en la postura donde Dios los ha puesto? Pero a veces nosotros no hemos aprendido a defender lo que nos han sido dado, lo que en la posición donde Dios nos ha puesto, independientemente del tipo de ministerio. Inclusive hay personas que Dios les ha puesto por pastores y no saben cómo defender su pastorado, porque como ya se tiene tan común el pastorado que no saben cómo defenderlo, por así decirlo, ¿verdad? Y esas son cosas que uno debería aprender a defenderse. En el sentido de defender, en el sentido que alguien viene y tal vez nos dice, mira, es que tú no lo tienes, o que tú no eres, o que tú no esto, pero uno sabe específicamente por qué Dios lo ha puesto y uno sabe defenderse contra las entidades de tinieblas, así como personas, ¿verdad? Porque vuelvo a resaltar, hay ciertos testimonios que se han dado por esas situaciones. Aunque hoy tal vez no tocaremos todo el punto de los otros ministerios de la mujer o otros casos, pero sí el sentido de que la mujer puede servir a Dios en diferentes áreas, no solamente para cuidar la tienda o que solamente para orar. Hay diferentes áreas de ministración que ella puede otorgar y que ella sí puede predicar, porque la Biblia no dice que la mujer no predique, la mujer puede predicar. También la Biblia menciona que la mujer puede enseñar. Como ya mencionamos el caso, dice, y las ancianas enseñen a las menores para que sepan cómo amar a sus maridos. Y eso significa que tienen que enseñar. ¿Y con qué creen que van a enseñar? No, van a enseñar con la Biblia. Van a enseñar la palabra de Dios, dice esto y esto y esto y esto y esto. Y así es como se debe amar al marido de esta y esta manera, según la Biblia. No es que la mujer se va a inventar o va a agarrar un manual de la mujer y que ese manual va a estar fuera de la Biblia. Es decir, que la mujer va a enseñar Biblia. ¿A quiénes? A las más jóvenes. La mujer va a enseñar a quién? A sus hijos. ¿Quiénes hijos? Hijos varones y hijos mujeres. Es decir, que no significa que la mujer no pueda enseñar. Sí tiene que enseñar y la palabra dice que lo puede hacer. También puede predicar y lo sabe y lo debe de hacer. Ya el momento o la situación o en el grupo de personas, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya son ciertas especificaciones que Dios da. Inclusive esto va para el varón. La Biblia menciona que también el varón debe predicar, pero obviamente también un punto de que el varón tiene que estar sometido a la palabra del Señor hasta que Dios lo envíe a predicar, va a predicar. Y también Dios lo va a enviar a un lugar específico, como lo vimos también ya con el ejemplo del apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, no los judíos. Él cuando quiso predicarle a los judíos convertidos, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Dios no Dios no lo había enviado a ese pueblo. Dios lo envió a un grupo de personas que son conocidas como gentiles, es decir, a nosotros. Conforme a esto, por esa razón es que es la necesidad tan grande de buscar a Dios en comunión. No solo como alguien dirá, agarrar nuestras maletas y comenzar a hacer y deshacer, sino simple y sencillamente en la comunión en Dios, en la intimidad, como en la revelación de la palabra, Dios nos va a indicar y de cierta manera
si Dios revela algo a una mujer, ciertamente va a tener que enfrentarse a cosas que son de tradición o tradicionales que ya ciertas congregaciones tienen y por lo tanto van a levantarse en crítica, ¿verdad? Como hay ministerios donde dice que la mujer no puede predicar, no puede enseñar, que no puede hacer nada más que estar calladita sin hacer nada en la congregación, más que tal vez apoyar en algunas cosas como decorar o otro tipo de situaciones. Pero yo creo que eso es de alguna manera hasta cierto punto también menospreciar. Cuando la Biblia menciona, en este caso, la magnitud de la ayuda de la hermana Febe para con la iglesia que está en Cencrea, y no solo en la iglesia de Cencrea, sino que también con el mismo apóstol Pablo. Entonces vamos a orar para finalizar con esto que brindamos el día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude, tanto a hombres como a mujeres, porque recordemos de que hay personas que son esposos y que el esposo también de alguna manera tiene que enseñarle a su esposa relacionado a estos temas, ¿verdad? También ministros o personas que son pastores o algún otro tipo de cargo, también deben conocer la forma de servicio de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para instruirla, porque obviamente para eso puede estar un pastor, para instruir o para guiar a una mujer, ¿verdad? Entonces, recordemos de que Jesús también va a incentivar para que las mujeres lleven las buenas nuevas. En este caso, la Biblia menciona a uno de ellos cuando Jesús se topa con una mujer y le dice, dame de beber. Ella fue la que fue a dar el anuncio para que las personas fueran a conocer a Jesús. Dice, he aquí hay uno que ha conocido todas las cosas, ¿no será este el Cristo? Entonces dice que todas las personas fueron a oír a Jesús a causa del anuncio de una mujer. También podemos ver cómo Jesús, cuando se le aparece a las mujeres, después de en su resurrección, les dice que ellas vayan y den el anuncio a los apóstoles que Él está vivo, que Él ha resucitado, y luego por eso los apóstoles van, es decir, que Dios también ha delegado el anuncio a las mujeres, es decir, que proclamen el Evangelio. Pero vuelvo a repetir, hay una diferencia entre proclamar y el tipo de enseñanza que a veces el apóstol Pablo menciona en otro pasaje de la Biblia cuando habla de que la mujer no enseñe, sino que se quede callada, ¿verdad? Pero eso lo tocaremos en otro punto porque tal vez eso sería entrar en un detalle y también una especificación más, de una explicación tal vez más larga, ¿verdad? O más extensa. Así que vamos a orar para finalizar. Bendito Padre y Dios, venimos hoy delante de ti para que tú seas siempre nuestro Señor y Salvador, para que tú seas siempre nuestro socorro y torre fuerte, para que tú seas el Dios que nos fortalece y nos favorece. Ayúdanos, por favor, Jesús, a ser fieles a ti y poder ser fieles día tras día. Ayúdanos, por favor, amado Padre, a transmitir tu palabra con verdad, con fidelidad, con seguridad. Y también te pedimos hoy que nos ayudes a entender el ministerio de la mujer en el cuerpo de Cristo, para que de alguna manera ellas puedan ejercer su servicio efectivamente delante de ti, así como menciona el apóstol Pablo, que sean ellas ministras competentes de este nuevo pacto, para que puedan ejercer su sacerdocio, su ministerio de una manera efectiva en el cuerpo de Cristo, dependiendo de lo que tú les hayas otorgado o brindado, y que también asimismo estas mismas mujeres no descuiden a sus hijos o hijas, aquellos hijos o hijas que pueden ser ministros a las naciones o que tengan algún tipo de ministerio primario, que tal vez ya se quieren enfocar en ministrar a grandes naciones, pero no saben de que tienen a su cargo a ministros del nuevo pacto que podrán ser a la estatura a través de otros ministros que la palabra enseña. Así que te pedimos por favor que incentives a esas mujeres para que no descuiden a sus hijos. Y cuando habla de no descuidarlos, no solo está hablando que que les den o no les den de comer, Padre, sino que también ellas procuren brindarles de la palabra de Dios, que ellas procuren aprender de la palabra de Dios para poder enseñar de la palabra de Dios a sus hijos, porque es una gran importancia que ellas, Padre Eterno, puedan enseñar a sus hijos debidamente sobre la palabra del Señor, según lo que habla el libro de Proverbios capítulo 1. Así que pedimos hoy revelación y sabiduría conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, amado Padre, por todo tu bello y precioso amor. Por favor, revélanos acerca del ministerio de la mujer, acerca de su servicio, de lo que puede y no podría hacer, según tu directriz y tu sabiduría. A ti la gloria, honra, honor por y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos adelante de ti para poder adorar y bendecir tu nombre.
Ayúdanos hoy a ser fieles a ti, a poder congregarnos en tu palabra. Y queremos hoy venir confesando nuestros pecados y confesando que Jesús es Señor y Salvador y que no hay nadie fuera de Él. Que Él es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado de entre los muertos. Y que por su sangre ahora tenemos un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva esperanza y que nos has hecho tus hijos. Pedimos hoy que nos bautices en agua, que nos convenzas de ello y también que podamos ser bautizados en Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena. Ayúdanos hoy, amado Padre, en el nombre de Jesús, restaura nuestra familia, hogar y todo aquello que hemos destruido. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, paz y gozo a sus corazones en Cristo Jesús.